Decía que cuando venimos, cuando conocemos al Señor, lo que se produce, hay dos palabras que suceden en la persona, que son dos palabras diferentes. Los cristianos las confunden como si fuese lo mismo, pero no, son dos cosas bien diferentes. Una es lo que se llama, y proviene del griego, la palabra metanoia, que es el cambio de mentalidad. Hoy estamos peleados con el sonido. ¿Qué necesitas que haga? Vos decime qué hago y yo hago. No hay nada. Porque acopla sin estar el retorno, es una locura. ¿No tenés alguna ganancia muy levantada? Bueno. Vuelve, Pablito, te perdono. Una es la palabra que nosotros la repetimos muchas veces, es la palabra metanoia del griego, ¿sí? Que es cambio de mentalidad. Pero hay otra palabra, que es una palabra del hebreo, y que es la palabra que expresa el nuevo nacimiento, que es la palabra teshuvá, ¿sí? Y la verdad es que el cambio de mentalidad es muy importante, es elemental, pero lo que nos hace entrar a nosotros en el reino no es el cambio de mentalidad, sino el nuevo nacimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. A veces nos equivocamos y sabe que tenemos un montón de gente dentro de la iglesia que experimentó el cambio de mentalidad, pero no experimentó el nuevo nacimiento. Entonces vos los ves y la gente parece que ha cambiado, ¿viste? Cambia en su manera de pensar, cambia un montón de cosas. Che, me está volviendo loco en serio el sonido. Cambia su manera de pensar y todo, pero no ha cambiado lo que yo denomino el ADN espiritual. Ahora déjeme hablar un poco del ADN. Vos me interrumpís cualquier cosa, ¿sí? Si vos ves que me equivoco, estoy escuchándote atentamente y estaba pensando que no todos los que aparentemente pueden decir que son convertidos pueden Albert, no todos los que son convertidos o que nos parecen tienen cambiado el ADN. No todos los que parecen son. Así sería más o menos el tema. Déjeme hablar del ADN o ácido desoxirribonucleico. Así es, desoxirribonucleico. Es una partícula que tiene toda la instrucción genética, ¿sí?, que hace que cualquier ser vivo se desarrolle y funcione. ¿Sí? El funcionamiento y el desarrollo de todos los seres vivos están encapsulados en esto denominado ADN, ¿sí? Y es responsable de la transmisión hereditaria de cada organismo vivo. Si ustedes lo ven a mi papá, me ven a mí y lo ven a Cristian, van a ver que hay un parecido. Bueno, eso es genética, no es que somos parecidos porque nos criamos juntos. Y Francesca. Claro, Francesca. Cuando vos ves padres, hijos, vos vas a ver parecidos. Ese parecido que se va transmitiendo, eso tiene que ver con genética, tiene que ver con ADN. ¿Sí? La principal función del ADN es justamente el almacenamiento a largo plazo de todas nuestras funciones y de todo lo que nosotros hacemos. Toda la secuencia del ADN constituyen la unidad fundamental física y funcional de la herencia de una persona o de un ser vivo, porque esto se da tanto en los seres humanos como en todos los seres vivos. Y cada gen contiene dos partes. Una que es la que transcribe, digamos, va a definir el qué es, y la otra parte que va a definir el cuándo y dónde se va a expresar, en qué momento de la historia eso se va a manifestar. Dicho esto de la herencia, volvamos a lo que hablábamos antes de Teshuvá. En una oportunidad, Jesús dice en San Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Ahora vamos. Porque es complicado. Ahora vamos. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu
diciendo es que sin un nuevo nacimiento espiritual, sin ese teshuvá, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Saben? Es muy interesante cuando uno empieza a estudiar un poquitito de cultura hebrea, teshuvá. ¿Vieron cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo? ¿Sí? Bueno, la creencia hebrea es que en el canal de parto, en el momento, es una creencia hebrea, no estoy diciendo que esto sea una realidad y una verdad bíblica, entiéndalo, Jesús está hablando con un rabino y le estaba utilizando conceptos rabínicos para entender. Ellos tienen la creencia de que en el canal de parto, en el momento de la aparición, ¿sí?, es cuando el único momento en que el ser humano ve a Dios cara a cara. Ve a Dios cara a cara. A eso se le puede llamar teshuvá, ese instante. Entonces, cuando Jesús dice nacer de nuevo, Él se está refiriendo a eso, a poder tener un momento en el cual podemos tener un encuentro personal con Dios. Ahora, mientras una metanoia solo produce un cambio de opinión, mientras una metanoia solo produce un cambio en la percepción que tenemos de las cosas, en nuestro pensamiento, un nuevo nacimiento cambia nuestra estructura espiritual. Entonces, si cambiamos de pensar o cambiamos de religión o porque vengamos a la iglesia y nos guste, eso no significa que tengamos el ADN. No significa absolutamente nada. En realidad eso no significa absolutamente nada. Esto es como decir, si yo llevo la bicicleta al taller mecánico, ¿la convierto en un auto? O sea, el ir sin estar bajo el control, bajo la operación del Espíritu Santo, sin permitir que el Espíritu Santo opere en nuestra vida, no hace absolutamente nada. Podés ir años a una iglesia y si no permitís que el Espíritu Santo ministre tu corazón, nada sucede. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos transforma, dice que ese Espíritu se instala dentro de nosotros. Dios es Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, lo que estamos diciendo es que la misma esencia y la misma sustancia de un Dios eterno viene a nosotros. ¿Se entiende? O sea, de repente pasamos a tener dentro de nosotros, por medio de la fe, la naturaleza. No es que pasamos a ser dioses, ni semidioses, ni nada por el estilo. ¿Sí? Nadie salga acá pensando que es Hércules o algo por el estilo. Pero sí, la esencia y la naturaleza de Dios viene a nosotros. Por eso que Pedro, en la segunda carta, segunda de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o por medio de ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y da la comprobación, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos ocultos. Entonces, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Porque la concupiscencia quedó minimizada. En la medida en que mi concupiscencia me gobierne, me domine, que lo que yo quiero hacer, tengo ganas de hacer, aunque sé que es malo, pero lo quiero hacer, en la medida en que eso esté gobernando mi vida, el Espíritu Santo no está gobernando. ¿Esto quiere decir, Alberto, que cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida no tenés más tentación? No. Significa que tengo la autoridad de Dios para vencer la tentación. No te pido que no sean tentados, sino que los guardes del mal. La tentación va a formar parte de tu vida siempre. El tema es cuánto de esa tentación te está influyendo, cuánto de esa concupiscencia todavía gobierna, controla tu vida. ¿Sí? O sea, Alberto, ¿el secreto es el Espíritu Santo en nuestro corazón? El único.
Lo único que transforma nuestra vida es la acción del Espíritu Santo. Y cuando dice nacer del agua y del Espíritu, el agua es la palabra. Somos lavados por la palabra. Y cuando se refiere a agua, está hablando del poder de la palabra. ¿Por qué se refiere a la palabra como agua? Por el poder de lavar que tiene en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nacemos del Espíritu por medio de la palabra? ¿Cómo del Espíritu por medio de la palabra? Sí, porque el nuevo nacimiento demanda fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ahí es donde cierra el círculo donde nosotros podemos ser y experimentar este nuevo nacimiento. Ahora, cuando tenemos este nuevo nacimiento, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, nosotros tenemos autoridad para vencer. Eso no significa que vamos a vencer. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos tenían un ADN perfecto, tenían una comunión. Oigan, ¿el ADN de quién proviene? Dijimos. No, el ADN de quién proviene. Del Padre. ¿Quién fue el padre de Adán y Eva? Ellos tenían un ADN que ninguno de nosotros tenemos. ¿Sabían eso? ¿Cuál fue la partícula que les dio vida a ellos? Dios. Directamente. A mí, mi papá y mi mamá. A vos, tu papá y tu mamá. A ellos no. No había interferencia humana. Cuando Dios sopló, parte del ADN del Padre estaba en ellos. Por eso que era necesario que venga Jesús a reivindicar. Necesitábamos otro más con el mismo ADN para recuperar todo lo que Adán y Eva habían perdido. Porque ellos son creados. Nosotros minimizamos a Adán y Eva porque metieron la pata, pero la verdad que ellos habían sido la cumbre de la creación. Escuche, Dios había hecho todo y dijo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando hizo al hombre, lo hizo como la cumbre de toda la creación. Era un ser humano excepcional. No necesitaba de nada. Estaba feliz. Su mujer era maravillosa y mi suegra tenía. Pero otra vez, Julia. Yo te amo, Julia, ¿sabes? ¿No? El tipo era feliz. Él no estaba condicionado. Él podía haber resistido cualquier tipo de tentación, pero se dejó engañar y permitió que la desobediencia se instalara en su corazón. Así es como muchas veces los nuevos convertidos que tienen por medio del Espíritu Santo el poder para vencer, se dejan engañar y dejan que la desobediencia se instale en su corazón. Es como que ese ADN se contamina. ¿Es y así? volvés hacia atrás. Volvés hacia atrás. Volvés hacia atrás. Volvés a fojas ceros. Entonces no permitís, estás como Adán, ¿no? Estás en el huerto, te metes la pata y otra vez afuera de la presencia de Dios. Presencia, metes la pata, fuera de la presencia. Eso es lo que sucede. Ahora, Jesús vino justamente a redimir. Por eso estamos en el periodo de la gracia, por eso por la ley estaban todos en el horno y por eso que el hombre es mirado en el antiguo pacto como alma viviente y ahora es mirado como espíritu vivificado. Es diferente. La mirada de Dios sobre el hombre ha cambiado. Ahora, Jesús vino a lograr eso. Jesús vino a redimirnos de la maldición que se llama pecado o que se llama caída y que es lo que nos mantiene alejados de Dios y que nos mantiene viviendo una vida de fracaso, que no es la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Fíjense, cuando Dios habla con Pedro, le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, la piedra era la verdad que Pedro había dicho, que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta piedra, sobre esta verdad manifestada, que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a edificar la iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué es la iglesia? ¿Quién sabe lo que es la iglesia? Yo soy la iglesia, vos sos la iglesia, vos sos la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el templo. La iglesia soy yo. Y Él edifica su iglesia, nos edifica a nosotros, como dice Pablo, como piedras vivas, nos edifica formando la iglesia y aún el poder
más grande que hay, escuche, el único, lo que le voy a decir ahora, algunos se va a sentir un poquito mareado, quédese tranquilo, es normal. El diablo no es el poder más grande que hay después de Dios. El poder más grande que hay después de Dios es la muerte. Porque la muerte va a derrotar al diablo. Dios va a mandar al diablo a la muerte. O sea que la muerte es más poderosa que el diablo. Ahora, Jesús dice que ni siquiera ese poder, ese gobierno, ese dominio terrible tiene poder sobre la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? En el horno estamos, con papa. Si realmente tomaríamos conciencia, ¿no? El gran problema es que no entendemos lo que Dios hizo con nosotros. Si nosotros fuéramos conscientes, no estaríamos... A ver, hay cristianos que viven con temor. Viven con temor. Acá no, ustedes ninguno, yo sé. Pero hay cristianos que viven con temor. Digo, ¿es posible que alguien lleno del Espíritu Santo viva con temores? No hay posibilidad. No hay posibilidad. ¿Y cuándo vivimos con temores? Cuando el Espíritu Santo es solo una visitación pasajera que sentimos en la iglesia. Solo eso. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y no hay nada de qué temer. Dios está levantando en estos tiempos una generación de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños y de adultos que se jueguen por Dios sin miedo, que entiendan, que descubran ese ADN que está en ellos, que descubre, que se identifique con Dios de la manera en la que Dios quiere que se identifique y que dejen de lado las limitaciones que la religión durante años impuso. No toques, no hagas, no hables, no avances, cuidado, no esto, no aquello, no lo otro. Yo provengo de la iglesia de mucho tiempo. Estudiar estaba mal, hacer esto estaba mal, determinados deportes estaban mal, que la mujer haga esto está mal, que lo haga todo mal. El problema es que no sabíamos lo que estaba bien. Alberto, o sea que deseamos una iglesia así, ¿no es cierto? Una iglesia la iglesia en general, pero queremos que IDEA sea así, ¿no? Con gente que avance hacia la conquista, hacia donde Dios nos ha llamado. Gente que no solo sepa lo que no tiene que hacer, que sepa lo que tiene que hacer. Porque necesitamos una iglesia dinámica. El mundo es dinámico y nosotros necesitamos... Dice que el poder de Dios... No me avergüenzo, decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis, que es la misma palabra que se utiliza para dinamita. Es la palabra base de donde sale después dinamita. O sea, el Evangelio, no los evangélicos, el Evangelio, lo que el Señor nos vino a dejar, es tan extremadamente poderoso que ni la muerte tiene poder. ¿Se entiende? O sea, yo que vivo dentro del reino tengo tanto poder en Dios que no tengo temor. No tengo temor. ¿Por qué? Porque el que está en mí, el Espíritu Santo que ha sido depositado en mí, quita y echa fuera todo temor. Ahora, cuando yo no entiendo el Evangelio, vivo con temores. Con temor al fracaso, con temor al rechazo, con temor a que me pase algo, a que le pase algo a mi hijo, a mi hija, a mi primo, a mi sobrino, a mi hermano. Vivo atemorizado de todo. Pero cuando entendí, cuando el Señor me manifiesta y me revela ese poder extraordinario que tiene el Evangelio, entonces mi vida no solo fue influenciada por Dios, sino que fue transformada por Dios. Y hoy tenemos un montón de gente influenciada, pero poca gente transformada. Tenemos gente que ha atravesado ese proceso denominado metanoia, con cambio de pensamiento, pero poca gente que ha tenido teshuvá, nuevo nacimiento, ese mirar a Dios cara a cara, ver el rostro de Dios y ser transformado. Y Alberto,
¿cómo hacemos entonces? Vos me habías comentado que había unas áreas, ¿no? Que teníamos que cambiar. Necesitamos ser transformados en diferentes áreas y eso tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera área en la que nosotros necesitamos ser transformados como parte de la iglesia es la indiferencia. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, claro, ustedes son la excepción, quédense tranquilos, pero es la indiferencia. Jesús dice en Mateo, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recibiste, y necesité ropa y no me vestiste, y estuve enfermo y estuve en la cárcel y no me visitaste. Ahora, Alberto, eso quiere decir que cuando vamos por la calle vemos una persona que está pidiendo, o sea, le tenemos que dar, obviamente, una moneda, o le tenemos que vestir, a alguien que no tiene ropa, o a alguien que no tiene que comer, le tenemos que dar de comer solamente. No, claro que no. El gran tema es que la iglesia a veces es iglesia de puertas para afuera. Ah, claro, que nos preocupan más los de afuera, como... No nos preocupa el que está al lado. No nos preocupa nuestra familia. La familia. No nos preocupa nuestro hermano, no nos preocupa nuestro amigo, no nos preocupa nuestro primo. Por eso que hay muchos que tal vez estamos acá y nuestra familia no está acá. Y la verdad que no estamos tan preocupados por eso. Decimos, bueno, no están, ¿qué va a hacer? Y cuando hablamos de cortar con la indiferencia, hablamos de cortar con la indiferencia con eso. Muchos de ustedes tienen parientes cercanos que si hoy tuviesen que morir, no irían a la eternidad con Dios. No irían. Si hoy tuviesen que partir, su destino eterno estaría en duda. Y la pregunta es, ¿cuánto invertís en eso? Cuando iban a tomar la tierra, cuando habían tomado posesión de una parte de la tierra, se habían quedado en la orillita nomás y no habían entrado más profundo, y Josué fue al pueblo y los desafió y le dijo, ¿hasta cuándo vais a esperar para tomar posesión de todo el territorio que el Señor, Dios de vuestros padres, os ha entregado? Y hoy tenemos un montón de cristianos de la orilla, se conformaron, entre yo, comieron todos. Un poco egoísta, ¿no? Indiferentes. Sí, ¿sabe por qué indiferentes? Porque lo otro no les hace la diferencia. No me cambia nada. Porque son salvos. Indiferente es eso, a mí no me cambia nada. Ah, mi primo, sí, pero a mí qué me cambia que venga a la iglesia. Eso es indiferencia. Y ese es uno de los puntos donde Dios tiene que obrar en tu vida. Salir de esa etapa de indiferencia y que realmente te importe, que realmente te interese, que realmente te preocupe, que realmente ores, que realmente vivas y que tengas el objetivo de hablar, de que la gente que no conoce a Dios te importe. No te puede dar lo mismo. Claro que cuando hablamos de indiferencia también hablamos del pibe que está en la calle pidiendo, claro que también hablamos del borracho que entra cada tanto, claro que también hablamos del adicto, claro que también hablamos de de aquella y de... Claro que sí. Pero se empieza por casa. La caridad bien entendida empieza por casa. Pero no solo la indiferencia, también tenemos que vencer la desunión, la independencia, el individualismo que a veces tenemos. El ser humano, criado en grandes ciudades como nosotros, se forma con una perspectiva 100% individualista. El buey solo. Comí yo, comieron todos. ¿Sí? Exactamente. Pero dice Eclesiastés
capítulo 4, versículo 9 al 12. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Pero uno solo no tiene quien le caliente las patas. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Tenemos que entender la importancia de ser un equipo. ¿Sabe? A veces miro la iglesia y me encuentro con un grupo. Somos un grupo de personas. Pero hay una diferencia entre un grupo y un equipo abismal. Y tenemos que dejar de ser un grupo de gente. Tenemos que ser un equipo de personas. Tenemos que tener objetivos en común. Tenemos que tener claro que nuestra tarea, nuestra misión es ser sal, es ser luz. Que nuestra tarea y nuestra misión es llegar a las personas del barrio, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros primos, a nuestros hermanos, llegar a ellos, llegar con la palabra. O sea que vos decís que un equipo tiran todos para el mismo lado, van todos para el mismo lado, con diferentes... Y cada uno sabe cuál es su rol. Cada uno sabe cuál es su rol, Exactamente. pero todos van directo a la misma meta. Exactamente. Al mismo propósito, Exacto. a la misma visión. El grupo tiene un espacio en común. El equipo tiene un objetivo en común. Esa es la diferencia principal. Cuando se habla de grupo y de equipo, la gran diferencia es que el grupo tiene un espacio en común, mientras que el equipo tiene un objetivo en común. Y nosotros somos un grupo, tenemos un espacio en común. Necesitamos convertirnos en un equipo y tener un objetivo en común. Que por supuesto que vamos a seguir con el grupo, por supuesto que vamos a seguir con el espacio en común, pero necesitamos tener el objetivo en común. Dice Filipenses 1:27, solamente procuren que sus vidas estén a la altura del Evangelio de Cristo, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un mismo corazón por la fe del Evangelio. Cuando nosotros nos unimos en hacer... ¿Qué significa estar en el mismo espíritu y en el mismo corazón? Tener el mismo objetivo. No, bueno, tenemos que, hermanos, necesitamos... Vamos a hacer una reunión de matrimonio. Desafío, cada uno de los matrimonios tiene que venir con un matrimonio nuevo. Eso que lo hagan ellos. A mí yo no estoy obligado. Si yo no quiero, no lo hago. Esos no están en el mismo espíritu. Porque no es espíritu de Espíritu Santo, es espíritu de ganas, de ánimo. ¿Sí? Espíritu en minúscula, el espíritu del hombre. Está en el mismo espíritu, están en el mismo deseo, están en la misma intención. ¿Sí? Vamos a pintar la iglesia. Ay, qué bueno, la van a pintar. No, vamos, vení. No, ¿por qué? Yo no tengo por qué. Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tenemos que mejorar. Tenemos que profundizar eso. Después tenemos que romper la rutina, la religiosidad. Esa costumbre de siempre lo mismo. Hay algunos que tienen la silla comprada, yo creo que le pusieron un nombre. Si no se sientan ahí, ahí está. Y Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas. Estamos tan acostumbrados a hacer siempre lo mismo. Somos tan rutinarios. Por eso nos aburrimos en la iglesia. Por eso nos aburrimos. O estamos muy cómodos ahí. Estamos Claro. muy cómodos y no nos permiten. Y a la vez aburridos. Cómodos y aburridos a la vez. ¿Saben que Dios tiene para sorprendernos cada día? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Dios nos quiere sorprender. Dios quiere darte algo que vos no te imaginás, pero vos le seguís pidiendo siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Saben que hay personas que se sienten orgullosas de que siempre tienen las mismas vivencias? Y la verdad es que Dios quiere darte otras vivencias. Dios quiere hacerte
crecer. Esto es como que un chico vaya a la escuela. Imagínense que un pibe va a la escuela. Secundario. Primer año le va bien. Más o menos. 7, 7, 7, todo 7. Perfecto. Número perfecto. Todo 7. El siguiente año no va a segundo año, vuelve a ir a primero. Porque como le fue bien, ¿para qué va a ir a segundo? Entonces vuelve a ir a primero. Y el segundo año se saca todo 8. Y el pibe dice, este es el año para mí. ¿Para qué voy a ir a segundo si me va re bien? Y el próximo año vuelve a ser primero. Y se saca todo 10. Y dice, ¿te das cuenta? Yo soy un genio de la escuela. Y empieza y siempre va a primer año. ¿Es ridículo lo que digo? Decir a que está al lado tuyo, ¿por qué no dejas de ir a primer año? Porque a veces estamos contentos porque nos sacamos todo 10, pero siempre estamos en primer año. Nunca queremos cambiar. Y cuando alguien nos apura para cambiar, nos hace, ay no, ay, el pastor me saca de mi, ay, me está corriendo de mi lugar. Claro. ¿Y qué significa cambiar? O sea, ¿qué significa? A ver, que un pastor nos apure, o ¿qué significa? Mira, ¿De qué manera? Yo no sé cuando otro lo hace, yo te digo cuando lo hago yo. Así le das. Yo no me voy a hacer cargo de lo demás. Así ¿viste? le das datos, porque por ahí alguno está pensando, hoy, a ver, el pastor me apuró. ¿O no? A veces vos te das cuenta que la persona no está rindiendo lo que tiene que rendir. Porque que se saque un 10 no significa que esté dando el máximo. Es como el caso del alumno que hace 5 años, primer año, se va a sacar todo 10. Porque está en no el lugar tiene, porque ya incorrecto. no tiene más nada para dar ahí. Entonces tiene que ir a otro lado para dar más. Tiene para dar más. Y este es el desafío, dar cada vez más. Y esto tiene que ver con romper estructuras religiosas, con animarse a cosas que nunca hicimos. Miren, cuando yo me empecé a meter en el trabajo social, ¿sí? Con el tema de la lucha en favor de la vida, en contra de la ideología de género, era algo nuevo para mí. Era algo, ¿viste? Yo estaba pisando en un terreno que no conocía. Y Dios me permitió crecer en ese lugar. Y ahora quieren que me meta en cuestiones políticas. Y estoy viendo, ¿viste? El tipo está con un miedo bárbaro. Dice, esto es más complicado, más peligroso que mono con navajas son todos ahí adentro. Y si el Señor me mete, y bueno, tendré que ir, y tendré que avanzar, y tendré que seguir. ¿Vas a dejar ese pastor? No, ¿cómo voy a dejar ese pastor? Yo soy pastor, no voy a morir de pastor. Pero digo, ampliar nuestra zona de influencia. Decía que está al lado tuyo, amplía tu zona de influencia. Amplía tu zona de influencia. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, nosotros tenemos autoridad de Dios para ampliar nuestra zona de influencia, no para seguir haciendo siempre las mismas cosas. Ahora, ¿qué desafío tenemos como iglesia, ¿no? En este tiempo más todavía. En este tiempo más que nunca. Por eso que lo otro que tenemos que quebrar es la comodidad. ¿Sabe? Nadie crece, nadie creció, nadie crece y nadie crecerá en su área de confort. Nunca. Nosotros establecemos áreas de confort y en esa área nos movemos tranquilos, nos movemos cómodos, es nuestra área de confort. Cuando vamos a crecer, vamos a atravesar lo que se llama zona de crisis o zona crítica. Cuando nosotros entramos a esa zona crítica, porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, la primera tendencia del ser humano es volver para atrás, recular. No, acá estoy mejor, no me voy a meter en problemas. ¿Para qué me voy a meter en problemas si acá estoy bien? Pero en el área de confort, aunque yo tenga todo dominado, nunca voy a crecer. Y no crecer es, sí o sí, decrecer, menguar. Porque como estamos en un mundo dinámico que va creciendo permanentemente, si nosotros no crecemos por lo menos a la medida que crece el mundo dinámico, entonces nosotros empezamos a decrecer proporcionalmente. Por eso necesitamos, y los que crecemos, atravesamos permanentemente procesos de crisis. O sea, si estás en crisis, estás creciendo. ¿Cuántos están en crisis? A ver acá. Bueno, hay algunos que están quietos, están cómodos. Voy a orar para que el Señor te meta en una muy buena crisis. Entonces, Alberto, nos estás desafiando. Claro. Con todo nos diste hoy, ¿eh?
Sí, Para sí. que todavía no termine igual. Ah, bueno, por eso. Y hay más todavía. Dale con volumen que Roxana, los años vienen con parate, sordera. Roxana, parate. Sí, pero no quiero llegar a cuestiones personales. Lo pongo como ejemplo. Yo voy a influenciar. Si estoy en ese lugar es para influenciar. Lo que nosotros hacemos al crecer es influenciar. Ser lo que somos, nuestra esencia, para influenciar a otros. Ese es el objetivo. Es ser donde estemos luz. Porque antes nos decían, no, eso... Por ejemplo, durante años nos decían, no, la televisión es del diablo, no podés. Entonces se metieron todos los conductores, locutores, periodistas, anti-Dios, ateos, agnósticos, en contra de los valores, en contra de los principios. Entonces hoy prendés la tele y lo único que ves son traseros y maricones. No veo otra cosa. Perdonen, pero es la verdad. Perdónenme, pero es la verdad. La tele lo único que vende son esas dos cosas. Entonces, vos decís, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasó es que los cristianos dejamos ese lugar. Entonces el deporte. Entonces vos ves todos los deportistas y de 1000 deportistas hay un cristiano. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Durante años, no, guarda, el fútbol no es de Dios, es del diablo, que esto, que lo otro. Entonces eso de prejuzgar y de limitar. Y con la política pasó lo mismo. ¡Ay, la política es mala! Los políticos son malos y así nos tienen a nosotros. Muertos de hambre, con malas leyes, con inflación, con un país que se va al demonio, con leyes que vienen en contra de nuestros hijos, en contra de la vida, en contra de todo. ¿Por qué? Porque los políticos, los que llegan, son los corruptos, porque los buenos durante años escuchamos, no te metas en política, no te metas en política, no te metas en política. Les voy a decir algo, los mejores países del mundo, las principales constituciones del mundo han sido formadas a la luz de la Biblia. Y el mejor momento de Argentina fue cuando el país estaba regido por la constitución de un señor que se llamaba como esta avenida, Juan Bautista Alberdi, que era cristiano. Entonces ese es el problema. Cuando sacamos a Dios de la ecuación se viene todo el demonio, literalmente. Entonces nosotros necesitamos, pero cuando salimos de la comodidad, salir de la comodidad significa también tener la capacidad de servir. Porque salir de la comodidad no sirve. Y esto es lo que pasa. Jesús dijo, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será el último. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tiene que haber un cambio de paradigmas. Tiene que dejar de haber ese concepto de cómo me gustaría llegar. Vamos a poner un ejemplo, vamos a circunscribir todo el ámbito de la iglesia para que lo entendamos fácil. Ay, cómo me gustaría, cuando yo sea pastor, van a ver estos desgraciados que no me dan bolilla. ¿Sabes cuántas veces algunos? Ay, si yo fuese líder a ese lo que le diría. Por eso no son líderes. Si el pastor me dejara predicar a mí, ¿sabes cómo lo pondría a ese en su lugar? Por eso el pastor no te deja predicar. Ay, si yo estuviera en el lugar del pastor ese, ni loco, mirá, no lo dejo entrar más a la iglesia. Claro, por eso no estás en el lugar del pastor, porque vaciarías la iglesia, Zapallo. Cuando entendemos que un lugar de responsabilidad es un lugar de servicio, entonces Dios dice, puedo confiarte. Pero además debemos luchar con nuestra falta de compromiso. Y es un problema serio que tenemos. Ken Blanchard, en el libro El administrador del momento, dice hay una diferencia entre interés y compromiso. Si usted está interesado en hacer algo, lo hace si le conviene. Si está comprometido con algo,
lo acepta sin excusas. A ver, espera. Explíqueme un cachito. ¿Quiere decir que vos, para realmente hacer algo, te tiene que tener un beneficio? ¿Tenés que sacar un beneficio? Si de lo eso? que tenés por eso es interés, sí. Vos estás interesado. Significa que hay un interés. Yo estoy interesado en vos. ¿Sí? Sí. Estoy interesado. No estamos casados. Yo estoy interesado en vos. Entonces yo voy a invitarte a salir si vos aceptás, porque voy a esperar obtener un beneficio. Como estoy comprometido con vos, aunque te duela la cabeza, voy a invitarte a cenar igual. No sé si... Claro, ya se entendió. Sí. ¿Se entiende? O sea, el interés... ¿Necesitan que les haga un dibujito? Se los hago. El interés hace que vos hagas algo cuando te conviene. Cuando obtenés un beneficio a cambio. ¿Sí? Che, venís a pintar la iglesia, después hacemos un asado. Voy. ¿A qué hora es el asado? Interés. Che, ¿podés venir a pintar la iglesia? Sí, cómo no. Mirá que no va nadie. No hay problema. No hay guita. Por supuesto. Vas a estar solo. Sin ningún problema. Decime cuándo y voy. Compromiso. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, necesitamos transformar personas interesadas en algo por personas comprometidas con algo. Hay una historia que muchos deben conocer, la del desayuno. ¿Sí? Fernando la conoce, la ha contado, creo. El pobre tipo, el campesino que hacía un par de días que no comía y los animales estaban preocupados para que pueda comer. Entonces se reunieron los animales y dijeron, che, vamos a prepararle un buen desayuno a este hombre porque se nos va a morir y vamos a perder todo. Y la vaca dijo, ok, yo pongo la leche. Y la gallina dijo, fantástico, yo pongo los huevos. Se miraron entre ellas y miraron al chancho y le dijeron, ¿te animás a poner el jamón? La vaca tenía un interés, la gallina tenía un interés, pero el chancho para poner el jamón tenía que tener un gran compromiso. Y nosotros tenemos el ejemplo del máximo comprometido con este asunto. Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El compromiso lo llevó hasta la muerte. Haceme un favor, hacele una última pregunta al que está al lado tuyo y decirle a vos hasta dónde te lleva tu compromiso. Qué pregunta, ¿no? ¿A vos hasta dónde te lleva tu compromiso? ¿A vos hasta dónde te lleva tu compromiso? Puede sentir. Entonces, el Señor nos habló, ¿no? En esta noche. Y Él cuenta con cada uno de ustedes, con nosotros y con cada uno de ustedes. Cuenta con el compromiso, cuenta con cada uno se desafíe. En este año 2019 hay un montón de desafíos, Alberto, que venimos lanzando a lo largo de todos los domingos desde que terminó el 2018 hasta hoy. Desafíos de ganar la familia, desafíos de traer personas nuevas, desafío de poder cambiar o realmente pensar cuál es nuestro ADN, ¿sí? Y si lo tenemos que buscar el Espíritu Santo. Bueno, Señor, acá estamos, desafío de buscar más su presencia, de buscar más
buscarlo más en oración, buscarlo más en la lectura de la palabra. Bueno, desafíos en venir a colaborar aquí en la iglesia, ya sea con el ambiente físico, ya sea con el trabajo social, ya sea con dinero, ya sea en la compra de alimentos. Bueno, un montón de desafíos tuvimos desde que comenzó el año 2019. Y hoy escuchamos esta palabra. Sí, como iglesia no tenemos establecido que la persona, hay congregaciones y respetamos quienes lo hacen así. Dicen, el que viene a la congregación por lo menos 2 años sentado haciendo banco hasta que lo conozcamos y después vemos si lo dejamos limpiar. La verdad es que no somos de eso, no creemos en eso. Vuelvo a repetir, no criticamos a quienes lo hacen así, respetamos, cada uno tiene su forma, pero no es nuestra identidad. Y hoy hablábamos de identidad. Queremos integrarlos, queremos que sean parte, queremos que se sientan cómodos. No creemos que el único ministerio, ni siquiera el más importante de la iglesia, sea el que se desarrolla desde un púlpito. Creemos que necesitamos profesionales, necesitamos gente para que limpie, necesitamos gente que reparta tratados, necesitamos gente que colabore, necesitamos gente que se pare en la puerta a dar un abrazo a los que vienen. De 1000 maneras vamos a reflejar que nuestra naturaleza ha sido transformada, de que nuestro ADN fue impregnado de la presencia de Dios. Como decía Pedro, por medio de esas maravillosas y extraordinarias promesas, llegamos a formar parte de esa naturaleza divina. La misma esencia, la misma sustancia de Dios está dentro tuyo. ¿Sabes, Alberto? Con respecto a eso que decís, que bueno, cada uno somos parte y bueno, que contamos con cada uno de esta gente hermosa y de los que se van a sumar. Amén. ¿Cuántos creen que se van a sumar más? Amén. Sí, yo lo creo, lo veo. Y hay algo que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que en los tiempos en que vivimos, ¿sí? Son tiempos difíciles, y sabemos que Jesús vuelve pronto, ¿sí? Y no tenemos que acomodarnos, ¿sí? No tenemos que estar quietos, sino tenemos que salir, ¿sí? Y el salir, ¿sí? Quizás no todos podemos ir a una esquina, ¿sí? Como hablábamos el otro día con Alberto, no todos podemos ir a una esquina y con un megáfono hablar o predicar, no todos podemos cortar una calle o subir a los colectivos y hablar, ¿sí? Pero sí, cada uno de ustedes puede ser un evangelista en potencia. ¿Y cómo? ¿Cómo? Hablando a su familia, trayendo a su familia, hablando a los que nos rodean, hablando a la gente que está con nosotros o que vive con nosotros o que comparte con nosotros diferentes momentos de nuestra vida. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos un evangelista y no debemos callarnos, y que eso que escuchamos hoy, ese desafío tan grande, ¿sí? Podamos llevarlo y podamos transmitirlo, ¿sí? Que no se muera, es importante que no se muera. A veces nos pasa, ¿no? Que las prédicas parece que fueran una charla motivacional y la gente se va y yo, ay, qué lindo, sí, voy a hacer, se va a dormir y al otro día se levanta y nada pasó. Realmente el Espíritu Santo inquiete nuestra vida. Que de verdad salgamos de acá inquietos. Y si no salimos inquietos, yo voy a orar para que el Espíritu Santo te inquiete. Total, ahora por un mes no me van a ver, así que ni me entero si me dicen cosas feas. Que realmente tu familia sea tu objetivo. No sé, si tenés papá, mamá, tío, tía, hermano, primo, amigo, amiga, de la infancia o de hace unos años, compañeros de trabajo, lo que sea. Hablarle a tiempo y fuera de tiempo. Hablarle del amor de Dios. No guardarte esto que tenés para vos solo o para vos sola. No tener ese egoísmo. No tener esa indiferencia. No estar en esa área de confort. Lo que pasa es que a mí me cuesta.
por eso lo tenés que hacer, porque te cuesta. Para salir de tu zona de confort va a ser crítico para vos, claro que sí, pero una vez que atravieses la crisis, tu vida va a crecer. Cuando atravieses la crisis y tengas victoria, tu vida va a estar crecida, vas a madurar, vas a estar fortalecido, fortalecida. Realmente, yo quiero que este año, cuando lleguemos a fin de año, vos digas, este año crecí, este año me desarrollé, este año veo y miro alrededor y veo a fulano que está, y a mengano y a sultano, que antes no estaban y los pude traer, y realmente qué bendición, y saber que cambiaste el destino eterno de esas personas. No quiero imaginar lo que pasaría si mañana o pasado perdieras un ser querido y el Espíritu Santo fuese a golpear tu corazón y te dijera, hey, cabeza, ¿cuántas veces te dije que insistas y no lo hiciste? No quisiste molestar, no quisiste ser pesado o pesada, no quisiste quedar incómodo, y ahora fulano se está quemando en el infierno por culpa tuya. No quisiera estar en sus zapatos, no quisiera estar en tus zapatos. Por eso te animo a que mires a tu alrededor cuando salgas de acá, cuando llegues a tu casa, mañana cuando vayas al trabajo. Mirá a tu alrededor, porque sin duda, sin ninguna duda, tenés mucha gente cerca que necesita mucho de Dios. Cerrá tus ojos. Lo último, ¿sabes? Dios te va a sorprender, porque Dios va a ver tu corazón, va a ver que vos estás dispuesto a no callarte, estás dispuesto a abrir tu boca, y Dios mismo te va a aparejar el momento y la situación precisa en donde vos vas a poder hablar y predicar del amor de Dios. Así que bueno, te desafío que en esta semana y en este tiempo abras tus ojos y pares las antenas para ver cómo Dios te usa para hablarle a otros de este Señor, tu Señor, mi Señor, y de este mensaje que cambia las vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por cada uno de nuestros hermanos, los que están, los que no llegaron, los que están de vacaciones. Señor, todos y cada uno sean bendecidos, sean guiados, sean cuidados, sean protegidos. En el nombre de Jesús vamos a estar ausente un tiempo, pero dejamos en este lugar palabra de bendición. Señor, bendecimos este lugar. Declaramos que tu palabra, Señor, va a crecer, se va a multiplicar, y que cada uno va a cumplir, Señor, el rol, el llamado que tú le has hecho. Va a cumplir tu propósito y tu nombre va a ser glorificado. Lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.